Vamos a ver cómo funciona el monitor de Medone modelo 531S, Aeroset 531S. Este monitor está diseñado para medición de partículas, tanto en masa como en número. Es decir, el monitor mide diferentes canales de partículas, de tamaño de partículas, que van desde 0,3 hasta 10 micras, y mediante un algoritmo transforma estas partículas en masa. Entonces nos puede dar las dos opciones, tanto masa como número. Se trata de un sensor láser, es decir, utiliza la tecnología clásica de los contadores de partículas láser, y es tamaño bastante manejable, o sea, lo es perfectamente portátil, porque no es de los grandes. Este va a 0,1 pie cúbico por minuto. Entonces, bueno, que son 2,83 litros por minuto. El aparato, como veis, consta de un teclado, de un display, y tiene diferentes conexiones. Entonces, en la parte superior tenemos la entrada de aire y tenemos esta conexión que sirve para conectarle una sonda opcional de temperatura y humedad. Si nos vamos al lateral, vemos en la parte inferior la conexión a red. Aquí tenemos un interruptor, que es para el interruptor de puesta en marcha, la conexión de impresora y una conexión USB para poder descargar los datos. Entonces, para la puesta en marcha vamos a darle al interruptor y directamente se nos va a la pantalla de medición. Entonces, aquí tenemos, pues ahora mismo tenemos una pantalla que nos está dando diferentes canales de partículas, que van desde 0,3, 0,5, 1, 5 y 10 micras. Insisto que es seleccionable, ahora veremos cómo se selecciona entre contaje y masa. Entonces, lo primero que habría que hacer, sería conveniente hacerlo de vez en cuando, es hacerle pasar aire a través del filtro autocero, que es este filtro que tenemos aquí. Entonces habría que ponerlo en modo contaje, en modo manual, y seleccionar el modo total count, o sea, contaje de partículas totales. Entonces, normalmente cuando se pone este filtro, pues lo que se hace es limpiar el aire, y de paso limpiamos el sensor. Y pues el resultado es que de una micra hacia arriba normalmente no salen ni una partícula, de 0,3 y de 0,5 pueden salir algunas, se puede colar alguna, pero cuantas más veces le hagamos pasar aire limpio, pues más limpio va a estar el sensor. Esto se recomienda hacerlo pues antes de cada serie de mediciones. Por ejemplo, al principio de la jornada laboral, si vamos a hacer varias mediciones, pues le hacemos pasar unas cuantas veces el aire a través del filtro autocero y ya está. Entonces, una vez hecho esta limpieza del sensor, lo que haríamos sería colocar la sonda isocinética, que es esta sonda de aquí. Entonces, lo ideal sería que el aparato captase siempre partículas a través de la sonda isocinética. Ya nos iríamos al menú, a ver las diferentes opciones que hay en el menú. Entonces, en el menú vemos que la primera opción que nos aparece es Sample Setup. Entonces, en Sample Setup podemos ver diferentes opciones. La primera cosa que podríamos hacer es definir la localización. Nos permite, hay 3 dígitos que nos permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 999, y pues en el momento que yo pongo una localización, todas las mediciones que haga a partir de ese momento irán a esa localización. Entonces después podré separar las diferentes mediciones por diferentes localizaciones. Puedo elegir también el contaje, en modo contaje, o modo masa. Aquí es donde yo seleccionaría si quiero medir número de partículas por canales, o bien PM1, PM2,5, PM10, etcétera. ¿Vale? La siguiente opción que me permite seleccionar, voy a dejarlo en modo contaje. La siguiente opción es el modo en que queremos trabajar, bien sea manual o automático, ¿vale? Entonces, automático ¿qué quiere decir? Bueno, pues que irá haciendo una medición detrás de otra indefinidamente, hasta que le diga que se pare. En manual, pues hará una medición de 1 minuto y parará. También nos permite un hold, que es la pausa entre medición y medición. Aquí en concreto, evidentemente el hold solo tiene sentido si trabajamos en automático, en manual no tiene sentido. Hay predefinido un hold de 5 segundos, pero se podría hacer más largo o más corto, o dejarlo a 0.
¿vale? Si nos vamos hacia atrás, mediante la misma tecla que nos sirve para entrar al menú, nos sirve para hacer un escape, nos vamos a la siguiente opción, que serían los settings, los ajustes. Entonces, en settings, ¿qué tenemos? En settings tenemos básicamente las unidades. Cuando estamos hablando de volumen, podemos elegir entre metros cúbicos, o sea, partículas por metro cúbico, partículas por pie cúbico, partículas por litro o total count. Es decir, aquí tenemos las diferentes opciones, que serían metro cúbico, pies cúbicos, litro, total count, y volvemos a metros cúbicos. La temperatura, no vamos a insistir, pero vamos, es elegir entre Celsius y Fahrenheit, y la sensibilidad alta o baja. Normalmente, si trabajamos en temas en áreas más bien limpias, como pueden ser oficinas, no digamos ya laboratorios farmacéuticos, salas blancas, etcétera, pues siempre vamos a ir a alta sensibilidad, que es para llegar más abajo en precisión y resolución. Bien, vamos a seguir con el menú, y lo siguiente que podemos definir es Serial. En Serial, ¿qué opciones tenemos? Bueno, primero tenemos el report, cómo queremos definir el report. Hay tres opciones. Normalmente vamos a dejarlo en CSV, que es el formato Excel americano, ¿no? Después tendremos que transformarlo. Pero también podría ser en printer, o sea, si queremos sacar la señal por impresora, o dejarlo sin salida, es decir, que no queremos descargar datos. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar en CSV. Los baudios también los necesitaremos, la velocidad de transmisión de datos, y pues también me permite seleccionar entre una salida serie RS232 o 485. Vamos a seguir avanzando en el menú. Recall Data. ¿Qué quiere decir esto, Recall Data? Bueno, el aparato me permite seleccionar una fecha a partir de la cual yo voy a ver todas las mediciones en pantalla. Es decir, yo puedo llamarla a todas las mediciones que he hecho desde el 3 de marzo, por ejemplo. Pues me voy aquí, selecciono, aquí estaríamos hablando del 12, voy a ver la siguiente opción, la siguiente cifra, la siguiente dígito, y selecciono 3 de marzo. Entonces, pues me voy a Start Data, y aquí me aparecerán una detrás de otra todas las mediciones que yo haya hecho el 3 de marzo. ¿Vale? Volvemos al menú. Insisto que sería solo a partir de, es decir, yo puedo rellamar datos a partir de una fecha determinada. No me permite decir, pues entre tal día y tal día, no, siempre es a partir de. Yo puedo ver las últimas que he hecho, o verlas todas, ¿no? Si voy a la fecha inicial, donde se hizo la primera. Print Data, pues sería para enviar los datos a la impresora. Memory. En Memory me dice pues la fecha, la cantidad de datos que me quedan libres, y me ofrece la opción de borrar la memoria. Sería estas dos cosas lo que me permite. O sea, primero me dice pues hay un 99% de memoria libre, y press Enter para borrar toda la memoria. SetFlow. Bueno, esto es interesante, pero en principio no habría que tocarlo. El aparato viene definido con un caudal de fábrica de 2,83 litros por minuto, es decir, 0,1 pie cúbicos por minuto. Esto en principio habría que comprobarlo pues una vez al año, ¿no? Y la forma de comprobarlo sería conectar un calibrador externo, un rotámetro o un calibrador externo, y a la entrada de aire, evidentemente, y ajustar mirando el calibrador. O sea, lo que no podemos hacer es tocarlo sin ver lo que está dando, es decir, no podemos subirlo, bajarlo. Aquí no me voy a meter porque podría retocarlo, o sea, podría distorsionar el caudal, pero bueno, en principio solo habría que tocarlo si tenemos un calibrador externo lo más preciso posible, y me permitiría ajustarlo, ya está. En principio hay que hacerlo una vez al año, una cosa así, y normalmente se aprovecha que se hace la calibración del equipo, la recalibración del equipo, para comprobar también el caudal. Después el resto de opciones serían ajustar la hora y el día, y el contraste, y hay un about que nos explica la versión, el número de serie, etcétera. En principio esto es lo que es el teclado del equipo. Para hacer una medición pues sería tan fácil como irnos aquí ya directamente a la tecla Start Stop y empieza a medir. Ahora mismo lo tenemos en Total Account, y pues estará un minuto midiendo, y me
me parece que lo he dejado en manual, con lo cual al cabo de un minuto se parará. Lo tenemos en partículas por metro cúbico, y así es como están expresados los resultados. Entonces vemos los diferentes canales de 0,3, de 0,5, de 5 y de 10. ¿Vale? Vemos la localización también, que están en la localización 1. Hay que esperar un minuto y entonces obtenemos los resultados promedio de ese minuto. Es decir, nosotros aquí ahora vemos que hay 11.900, 11.600, 11.400 partículas por metro cúbico. No son datos acumulados, sino que son datos promedio. Bueno, ahora se parará. ¿Vale? Y este sería una medición hecha en la localización 1. Esta medición ya nos queda guardada, no hace falta hacer un save ni nada, ya queda guardada. Podríamos ir a hacer la siguiente, por ejemplo, si queremos cambiar ahora y hacer una de masa, pues nos vamos aquí, buscamos la opción Settings, que es la primera de todas, me parece, a ver... No, perdón, la Sample Setup, y en Sample Setup cambiamos del modo de medición de counts a masa. Lo dejamos en masa y ya directamente desde esta misma pantalla la podemos poner en marcha. Y ahora ya la medición que me sale ya no es de contaje, sino que es de masa. Entonces vemos el PM1, el PM2,5, el PM4, el PM7 y el PM10 y el TSP, que es el Total Sample Particle. Lo mismo, ahora mismo lo tengo en manual, con lo cual hará un minuto y se parará y nos dará el promedio de ese minuto. Es interesante decir, luego veremos el software, pero en el software cualquiera de estas mediciones que yo haga en masa la puedo transformar a contaje, y las que hago en contaje las puedo transformar a masa. O sea, yo en el software podré, no hace falta que haga duplicadas las mediciones, sino que el mismo software lleva un factor de corrección que ya me transforma una en otra. Este factor de corrección viene definido de fábrica en 3, que es lo que recomienda el fabricante para oficinas y este tipo de ambientes. Se podría modificar mediante vía software. En el teclado no se puede hacer. Esto es más o menos, por encima, pues, el funcionamiento del 531S. Vamos a ver cómo podemos hacer la descarga de datos desde el monitor de partículas Med1 531S. Para ello vamos a utilizar el software que nos facilita el fabricante, que lo podemos bajar directamente desde su web, que es el Comet 2. Entonces abrimos el software. Vamos a enchufar, a conectar el equipo a la conexión USB. Vemos que hace el ruido que nos ha reconocido la conexión. Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar una de las estaciones que ya tenemos o crear una nueva. Para que se vea cómo se hace, voy a crear una nueva. Add New Station. Entonces tengo que definir el equipo que yo desde el cual voy a descargar los datos. En este caso es un contador de partículas. Voy al siguiente, busco el modelo, que es el primero de todos, el 531S. Siguiente, puerto serie, a través de puerto serie, y entonces tengo que definir el COM. Entonces el COM, ¿cómo lo voy a saber el COM que es? Bueno, pues me voy al administrador de dispositivos que tiene mi ordenador y busco en los puertos COM a ver dónde está enchufado. Ahí vemos que está en el COM 5, con lo cual me voy directamente aquí, selecciono el COM 5 y bueno, los baudios también, normalmente esa 9600 se podría hacer a otras velocidades, pero el fabricante recomienda 9600. Entonces vamos a hacerla, ya le tengo que dar un nombre a la estación, voy a llamarle prueba 2. ¿Vale? Y ya tengo la nueva estación creada. La abro y lo único que tengo que hacer es darle a Retrieve, a recuperar, ¿no? A recuperar datos. Me voy aquí, Retrieve,
bueno, me pregunta si quiero solo los parámetros o los datos o las dos cosas. Venga, le voy a decir las dos cosas, todo. Y si quiero solo los nuevos registros que haya hecho en desde la última vez que descargué, o lo quiero todo, o quiero los últimos X registros, ¿no? Vamos a decirle que lo queremos todo. Entonces le digo al OK y ya me está descargando los datos. Ahora mismo el monitor, me parece recordar, sí, estaba como en modo contaje, con lo cual nos va a descargar los datos en modo contaje. Después haremos una descarga en modo masa, para que veamos los dos tipos de datos que nos da el equipo. Bien, ya lo tenemos, podremos aquí nuestra propia tabla, podríamos hacer un gráfico, etcétera. Aquí, bueno, aquí... entonces, si queremos trabajar con un formato que nos sea más cómodo, como por ejemplo el Excel, lo que tenemos que hacer es ir a esta pestaña de Device y el equipo nos permite hacer una transformación a CSV, es decir, yo puedo seleccionar los datos que quiero trabajar, serían estos de aquí, hago un control copy, abro un Excel, y hago un copiar y pegar. Entonces vemos que nos sale desconfigurado porque nos sale en formato CSV, pero nos sale un asistente para poder transformarlo a un formato legible, ¿no? Entonces voy aquí y en el siguiente lo que hago es seleccionar la coma y ya tengo un formato que es perfectamente legible. Ya tengo aquí, bueno, pues todos los tamaños de partículas, las horas, las mediciones que nos han ido saliendo. Veo que ha salido un poco desplazado esto, habría que moverlo. Vale, ya estaría perfecto. Entonces sería la fecha, la hora, los diferentes tamaños de partículas y las diferentes mediciones que hemos hecho. ¿Vale? Esto sería como descargar los datos. A partir de aquí, ¿qué más podemos hacer? Podemos ver estos mismos datos, pero en masa, lo hemos visto en contaje. Entonces, para hacer esto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme al equipo y en Sample Setup seleccionar el modo masa. Entonces lo dejo en modo masa y ya está. Salgo de aquí y ya hago exactamente lo mismo que antes. Hago otra vez un retrieve, le digo otra vez todos los datos y en teoría ya me tendría que descargar los datos en modo masa. Vamos a esperar un poquito a ver si lo hace. Vemos que hay aquí el factor el key factor, que tal como dije cuando estuvimos viendo las características del equipo, viene predefinido en 3. Se podría cambiar dependiendo de si vamos a ambientes diferentes que no sean ambientes indoor, ¿no? Por ejemplo, si vamos a una carpintería, a una cantera, etcétera, pero para ambientes indoor, si no tenemos otro dato más fidedigno, otro factor, el que recomienda el fabricante es 3. Vale, pues ya lo tenemos volcados y vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a seleccionar los datos de masa, hago un control copy, puedo utilizar el mismo Excel de antes y aquí pues pego los datos que, como nos ha pasado antes, nos salen en formato CSV. Para importar el texto voy al mismo asistente que tenía de antes, pongo la coma otra vez y ya lo tengo. Y ya tengo los datos de masa y los datos de contaje. Tengo los dos. Estos ya veis que es bastante fácil de trabajar, bastante intuitivo. Después con el software se pueden hacer más cosas, se puede cambiar configuración del equipo, etcétera, pero vamos, se podrían borrar los datos, que también se podrían borrar desde el equipo, pero bueno, lo básico para hacer un informe sería esto.